Taller abierto. El diseño y elaboración por grupos de trabajo de un plan de clase para enseñar a enseñar la resta a futuros profesores es el motivo central de nuestra quinta emisión. Iniciaremos el trabajo de nuestra última sección que tenemos organizada para el día de hoy. Esto no es un curso dictado, es un curso que se construye, es un trabajo que se va armando y entonces esa armazón del trabajo se da con base en las reacciones de los participantes. O sea, la gran meta es llegar a proponer ese plan de clase para enseñar a enseñar la resta. Utilizamos este formato para la planeación de la clase. Tiene la asignatura, el bloque, eje temático, propósito. Los alumnos aplicarán el algoritmo convencional para resolver restas de 2 y 3 cifras, como 63 menos 34, 801 menos 687 en la solución de problemas cotidianos. El contenido de aprendizaje, algoritmo para restar con 2 y 3 cifras. Antecedentes, contar, comparar números, reglas de cambio, valor posicional, entre paréntesis agrupación, desagrupar cantidades, suma de números hasta centenas. Enseguida el plan propiamente dicho tiene 3 columnas. En la primera aparecen las actividades iniciales, en la segunda actividades de desarrollo y por último las actividades de cierre. Son estas 3 columnas. En las actividades iniciales tenemos 2 actividades. La primera de ellas, explorar conocimientos previos, es decir, ubicar las unidades, decenas y centenas en una tabla. La siguiente de las actividades previas es transformar cantidades como 45 igual a 30 más 15 o 748 igual a 700 más 30 más 18 igual a 600 más 130 más 18. Estas son las principales actividades previas que realizaríamos. En la siguiente columna, que corresponde a las actividades de desarrollo, plantear un problema que implique restar, como por ejemplo, en la tienda escolar, don Paletón tenía una bolsa con 63 dulces, en el recreo vendió 34 dulces, ¿cuántos dulces sobran? Los alumnos resuelven el problema en equipos, usando los conocimientos con que cuentan. El docente ofrece la ayuda necesaria a los equipos. Enseguida, socializar al grupo sus procedimientos y resultados obtenidos. Después, plantear un problema más complejo para hacer evolucionar los procedimientos iniciales utilizados por los alumnos. Por ejemplo, el papá de Juanito tenía 801 pesos y gastó 687 pesos. ¿Cuánto le sobra? Se espera que los alumnos mejoren el nivel de abstracción, apoyar a los equipos de trabajo para que desagrupen centenas en decenas y decenas en unidades para resolver el problema. Socializar procedimientos y resultados. En la siguiente columna aparecen las actividades de cierre. Presentar los procedimientos utilizados por los alumnos más cercanos al procedimiento formal para restar. Propiciar el uso del algoritmo convencional. Y por ahí nos estamos dando a la tarea de hacer una tabla
en la que enseñamos a los alumnos cómo desagrupar las centenas en decenas y luego a su vez las decenas en unidades para poder efectuar la resta con el algoritmo convencional. Nada más. Gracias. Bien, esta es la estructura de plan de clase que proponemos aquí en la mesa 2. El tema es la realización de operaciones como las siguientes: 801 menos 687, 63 menos 300 menos 34, cuyo común denominador o lo que los hace especiales es que en la primera el 7 es mayor que el 1, el 8 es mayor que el 0, en la segunda el 4 es mayor que el 3, lo que supone un reto intelectual para el alumno. Bien, el propósito es que el alumno aprenda a operar restas en las que al menos un dígito del minuendo sea menor que su paralelo del sustraendo. Cuando decimos paralelo nos referimos con quién se va a restar. Entonces aquí observamos que el 4 es mayor que el 3, allá el 7 es mayor que el 1 y el 8 es mayor que el 0. Eso es la situación de aprendizaje que nosotros proponemos. Antecedentes. Suponemos entonces que el alumno al entrar en segundo grado conoce todo lo que vio en primer grado, además sabe resolver restas de 2 o 3 dígitos como las siguientes: 65 menos 34 y 396 menos 346, donde todos los dígitos o todas las cifras, todos los dígitos del sustraendo son menores que los dígitos del minuendo. Y aquí observamos entonces, en ese contexto al alumno no le supondría mayor reto porque ya lo ha trabajado. Conoce y tiene la lectura y la escritura de números desde 0 hasta 999. Puede comparar cantidades, reconoce antecesor y sucesor de un número, ordena la serie numérica y además cuenta. Conoce el algoritmo convencional de la suma, puede agrupar y desagrupar de centenas, decenas y unidades y además conoce el valor posicional que adquiere un número. Plantea y resuelve problemas sencillos de suma y resta mediante diversos procedimientos sin hacer todavía transformaciones. Secuencia didáctica. La clase se inicia con la exploración de los conocimientos previos que los alumnos tienen sobre la resta, lo cual se puede hacer a partir de plantear en el pizarrón 1 o 2 problemas cuya solución sea mediante una resta sencilla como las que ellos han resuelto antes. De esta manera, no solo se explora el conocimiento que el alumno tiene sobre la resta, sino sobre muchos otros aspectos que pudieran ser de interés para el tema: planteamiento de problema, procedimientos de solución, argumentación, uso de conceptos, errores comunes, etcétera. Con el problema en el pizarrón se pide la participación de todos y se plantean preguntas generadoras y sugerimos un tiempo, pero eso será determinado precisamente por la participación del grupo. Ejemplos de problemas. En el salón del grupo del segundo B hay 37 mesabancos, hoy vinieron solo 24 niños. Si cada niño se sienta en un mesabanco, ¿podrían decirme cuántos lugares quedaron vacíos? Otro ejemplo. Para la fiesta del Día del Niño compramos 458 bolsitas de dulces, pero a la fiesta vinieron 879 niños. ¿Cómo haríamos para saber cuántas bolsitas de dulces quedaron? En los dos problemas subyace una resta de solución. Sin embargo, matemáticamente, el segundo problema no es igual que el primero. De hecho, en el segundo problema requiere un nivel intelectual mayor para saber que ese problema se resuelve también con una resta. Si lo encontrara en un contexto sin antes haberlo visto, difícilmente lo reconocería o le requeriría un reto mayor. Como primera actividad de conocimiento, se pregunta a los alumnos si alguna vez les ha tocado ir a la tiendita o a la tienda a comprar cosas para sus padres o para ellos mismos. Seguramente todos dirán que sí. Se dibujan 2 columnas en el pizarrón, una en la que diga costos o precios y en la otra billete o moneda con que se pagó. Se les pide que anoten en la primera columna los precios de las diversas cosas que compraron y en la otra el valor de los billetes o monedas con las que pagaron. Seguramente se llenará el pizarrón de números y además se tendrá seguramente la situación que nosotros queremos enseñar, es decir, una relación de resta como la que nos interesa trabajar. De entre los datos propuestos de los niños, tomamos aquellos en los que se establezca dicha relación. Por ejemplo, cuando una niña compró sabritas de 6 pesos y pagó con una moneda de 10 pesos, o cuando un niño compró una coca de 13 pesos y la pagó con un billete de 20, o cuando una niña compró un galón de leche que cuesta 38
pesos y lo debió pagar con un billete de 50. Si pagamos las Sabritas con el billete de 10 pesos, ¿cuánto nos darán de feria? Casi todos los alumnos, o nos atrevemos a pensar que todos los alumnos sabrán responder estas preguntas porque lo hacen de manera cotidiana. Si pagamos la leche con el billete de 50 pesos, ¿cuánto nos devolverán de feria? Hacer esto con varias situaciones similares y luego reflexionar sobre lo siguiente. Los alumnos de manera natural ya están haciendo una operación que se llama resta y que nosotros lo sabemos, pero todavía no se lo decimos que eso es precisamente. ¿Creen que eso que ustedes dicen se pueda resolver con una resta? ¿Cómo creen que se plantearía esa operación? ¿Cuál número sería el minuendo y cuál el sustraendo y por qué? Los alumnos observarán que las unidades del minuendo son menores que las del sustraendo. Ejemplo, 10 menos 6, 6 es mayor que 0. Y cognitivamente en restas no habían visto nada igual. Aunque saben resolver las operaciones de manera empírica, no tienen el referente para hacerlo con el algoritmo, pues desconocerán o desconocen cómo operar con estos datos. Conviene entonces plantear la siguiente reflexión. ¿Cómo creen que hizo el cajero para saber cuánto debía darles de feria? Algunos niños contestarán, es que tenía calculadora. Sí, y entonces le devolvemos. Si usó la calculadora, ¿cómo hizo la calculadora para hacer esa operación de quitarle un número más grande a uno más pequeño? Entonces, ¿creen que se pueda resolver esa operación aunque las unidades del minuendo sean menores que las del sustraendo? ¿Les gustaría investigar lo que hizo o hace la calculadora o el cajero para resolver restas como esas? Pues vamos ahora mismo. Comencemos. ¿Alguien puede decirme cómo representaría esas cantidades con un ábaco o con las fichas de colores? Y seguramente todos los alumnos lo harán, pero entonces le planteamos el reto al que queremos llevarlo. Y le preguntamos, ¿y si nuestro ábaco no tuviera decenas y nuestras fichas tampoco? ¿Cómo tendríamos que representar esas cantidades? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Podrían hacerlo? Jamás le hemos dicho al niño que vamos a agrupar y desagrupar. Sin embargo, solito va a ir llegando a esa conclusión. Ahora que representamos la cantidad sin decenas, ¿creen que es fácil hacer la operación? ¿Por qué? Si tuviéramos cantidades de 2 o más dígitos, ¿cómo haríamos eso mismo? Si una vez que el alumno tiene representada esa decena con 10 objetos que representan cada unidad y las Sabritas les costó 6 pesos, ¿qué sería la conclusión lógica? Fácil, profe, mire, 6 costó las Sabritas, me quedan 4. Y sin habérselo dicho, solito está haciendo agrupación, desagrupación. Luego viene ahora sí, cada vez hay que considerar el constructivismo, que cada vez hay que dejar al alumno procesar sus propias procesos de construcción de conocimiento, y aquí es donde entra ya un poquito más el dejarles esa libertad. Ayudemos a Marilú a descubrir cómo hizo la cajera para darle la feria de cuando ella pagó la coca de 13 pesos con un billete de 20. Levanten la mano quien le ayudará. Los otros ayudaremos a Rocío a descubrir la forma en que la cajera supo cuánta feria debía regresarle de su billete de 50, si solo le iba a cobrar una leche. Utilicen los materiales que necesiten, ábaco, fichas, piedritas, dibujos, etcétera. Lo importante es saber cómo ayudamos a nuestros compañeros. No se olviden de plantear la operación como lo hicimos hace rato. Esta supondría entonces la primer clase con la que nosotros trabajaríamos el tipo de resta planteada al inicio. Visión por perspectiva. Con esta estructura planteada nosotros sugerimos que entonces lo que vendría a futuro sería resolver problemas de resta con características similares, pero de 3 cifras, utilizando el algoritmo convencional e incluyendo cifras terminadas en números diferentes de 0. Que practiquen la agrupación, desagrupación de centenas, decenas de unidades y que realicen diversas actividades para que los alumnos se apropien de la habilidad para resolver problemas de resta en diversos contextos. Y aquí podría entrar las actividades lúdicas. Juegos como tangramas, rompecabezas, memoramas, dados, etcétera. Ya aquí la creatividad del maestro, a lo mejor también el alumno mismo lo rebasaría en este sentido. Gracias. Estructuramos un plan para una clase, como se nos pidió. El tema también se nos sugirió, es realización de operaciones de resta con números de 2 y 3 cifras. El propósito es que los alumnos
generen la habilidad para resolver operaciones de resta haciendo uso del algoritmo convencional. Consideramos que los antecedentes que debe tener el alumno para lograr este propósito es definitivamente el conocimiento de las reglas y combinaciones del sistema de numeración decimal, lo cual supone que debe conocer el concepto de número, acciones de agrupamiento y desagrupamiento, el concepto de la operación de seriación, de la operación de correspondencia 1 a 1, el valor posicional, operación de clasificación, operación de adición y sustracción. En base a ello, la secuencia didáctica que proponemos es la siguiente. Se plantea a los alumnos un problema. Mira, tienes 63 dulces. Alguien llega y te quita algunos dulces, pero te das cuenta de que solo quedaron 34. ¿Cuántos te quitaron? Se pregunta a los alumnos acerca de cómo podrían resolver este problema. Se contrastan las estrategias que los alumnos proponen para resolverlo y con base en lo anterior se muestra a los alumnos que la descomposición del minuendo y del sustraendo en decenas y unidades puede hacerse de la siguiente manera. Por ejemplo, 63 es equivalente a 6 decenas y 3 unidades. 34 es equivalente a 3 decenas y 4 unidades. Se analiza la operación y se detecta la problemática para su solución. Una vez que se detectó, se llega a la resolución de aplicar la equivalencia entre decenas y unidades de la siguiente manera. 63 igual a 5 decenas y 13 unidades, 34 igual a 3 decenas y 4 unidades, y se invita a los alumnos a que resten columna a columna. 5 decenas menos 3 decenas igual a 2 decenas, 13 unidades menos 4 unidades igual a 9 unidades, es decir, el resultado es 2 decenas y 9 unidades igual a 29 unidades. Luego se plantea otro problema. Juan tenía ahorrado 801 pesos. Se compró una bicicleta que le costó 687 pesos. ¿Cuánto dinero le quedó? Se invita a proceder de manera análoga que con el problema anterior. Descomponer el minuendo y el sustraendo en centenas, decenas y unidades. Analizar la operación e identificar la problemática para su solución. Y una vez que se detecta la problemática, se aplica la equivalencia entre centenas, decenas y unidades como se muestra enseguida. 801 igual a 7 centenas, 9 decenas y 11 unidades. 687 igual a 6 centenas, 8 decenas y 7 unidades. Se invita a los alumnos nuevamente a restar columna a columna, teniendo como sigue: 7 centenas menos 6 centenas igual a 1 centena, 9 decenas menos 8 decenas igual a 1 decena, y 11 unidades menos 7 unidades igual a 4 unidades. Es decir, el resultado es 1 centena, 1 decena, 4 unidades igual a 114 unidades. Respecto al análisis de la consistencia del plan de clase, bueno, pues se puede observar que se habrán de plantear problemas funcionales en los que se aplique el algoritmo institucional de la resta con 2 y con 3 cifras, en donde se observe y se analice el dominio del algoritmo, así como su correcto uso en situaciones problemáticas. También se socializa en grupo los diferentes procedimientos y dificultades que se encontraron por parte de los alumnos en el proceso de resolución de los problemas. Respecto a la visión prospectiva, pues se dará seguimiento al manejo y al dominio del algoritmo y su correcta aplicación en situaciones problemáticas a través de otros problemas y ejercicios para seguir fortaleciendo el tema. Y para esto, bueno, se habrán de plantear problemas donde la resta intervenga en sus distintos significados. La resta como quitar de una cantidad mayor una menor, como complementar entre 2 cantidades y como diferenciar también entre 2 cantidades. Muchas gracias. Estás viendo Taller Abierto. Es una emisión de la Dirección General de Educación Superior para profesionales de la educación. Nosotros lo que vamos a presentar es específicamente cómo se trabajarían esas 2 operaciones. Nos centramos
exclusivamente en el manejo del algoritmo. Los propósitos que tenemos son los siguientes. El primero es que el alumno utilice agrupamientos y desagrupamientos para comprender la operación de resta con transformación, ¿sí? Es decir, es necesario que el alumno entienda esos procesos de transformación que están implícitos en la operación de la resta con transformación. El segundo propósito es que el alumno resuelva operaciones de resta con transformación con números de hasta 3 cifras. Sabemos que los alumnos tienen ciertos antecedentes que nos van a permitir lograr los propósitos planteados inicialmente. Los antecedentes con los que cuentan son el dominio de los principios del sistema decimal de numeración, que son posicionalidad y agrupamiento. Esto les permite entonces saber transformar unidades, decenas y centenas. Haber construido también el concepto de número en sus dos elementos, que es la representación gráfica y el conteo. Nuestra secuencia didáctica está integrada exclusivamente con acciones que tienen que ver con el manejo de la operación, no con los problemas. Los problemas son para diagnosticar en cierta forma los procedimientos informales de los alumnos, pero necesitamos un momento específico en el cual el maestro retome a la resta o a la operación de la resta como objeto de enseñanza y demuestre, o mejor dicho, muestre esa lógica algorítmica que le subyace. La primera actividad que tenemos es formar al grupo en equipos de 4 o 5 integrantes. Entregamos fichas de colores azul y roja. Establecemos las reglas de representación para formar números, donde señalamos que una ficha azul es igual a la unidad, a 1, y una roja es igual a 10 azules. Con estas indicaciones partimos a que los alumnos hagan una representación numérica con las fichas de colores, ¿sí? Antes de empezar con la transformación, con agrupamientos y desagrupamientos, iniciamos con una representación. Después de esto, jugamos al cajero con las reglas que todos conocemos de agrupamiento y desagrupamiento, el uso de las fichas y de los dados para estas transformaciones. Posteriormente, colocamos la operación de 63 menos 34 en el pizarrón y les pedimos a los alumnos que por equipo representen el número 63 con fichas, es decir, 6 fichas rojas y 3 azules. Cuestionamos a los alumnos si es posible quitar 4 fichas azules a las 3 existentes en la cantidad representada. Y pedimos entonces cuál sería la situación que ellos tendrían que hacer para tener más fichas azules. Como ya tienen el antecedente del cajero, ellos nos dirían que transformarían una ficha roja en 10 azules. De esta manera ya tenemos las 10 fichas azules transformadas más las 3 fichas azules que teníamos inicialmente. En este momento podemos hacer de manera concreta esa resta de 13 fichas azules menos 4 fichas azules, ¿sí? Una vez identificadas las 13 fichas azules, realizamos la primera resta, 13 menos 4, y escribimos entre todo el grupo el resultado, 9 fichas azules. Más adelante observamos entonces que nos quedaron solamente 5 fichas rojas que no hicieron o que no sufrieron una transformación, a las cuales podemos restarle las 3 fichas, ¿sí? Sí, las 3 fichas rojas que teníamos en la segunda parte, ¿no? Y vemos que entonces nos quedarían 2 fichas rojas. El resultado entonces podemos validarlo de manera grupal, donde tendríamos como resultado de esa resta 2 fichas rojas y 9 azules, formándose el número 29. Aquí los alumnos ya comprenderían esa representación en virtud de que previamente estuvieron trabajando con la representación numérica. Ahora viene el dominio de la técnica algorítmica. Ese dominio parte del manejo del material concreto con el cual ya hemos estado trabajando y va a llegar un momento en que nosotros como docentes debemos modificar esa consigna y decir, o mejor dicho, restringir el uso de material para ver el nivel de abstracción que los alumnos han logrado después del manejo de este tipo de material. Después de esto, vamos a representar nuevas cantidades con los alumnos, ahora con números de 3 cifras, y vamos a mostrar la equivalencia de una ficha amarilla, que es igual a 10 rojas, una roja igual a 10 azules y una azul igual a 1. Jugamos nuevamente al cajero, pero ahora con la variante de la ficha amarilla, con las equivalencias señaladas anteriormente.
En este momento pedimos a los alumnos que resuelvan una operación como la siguiente: 845 menos 329. No podemos llegar directamente a la operación que se nos señala aquí de 3 cifras porque implica dos transformaciones, entonces tenemos que ir progresivamente. Aquí solamente se hace la transformación en las unidades y vamos a observar que los alumnos ya tengan el manejo operacional con 3 cifras. ¿Sí? El proceso sería el mismo que en el de 2 cifras. Después de esto, planteamos la operación o una operación como esta, 425 menos 256, donde los alumnos tienen que hacer ya 2 transformaciones, pero todavía no se meten al manejo del 0. ¿Sí? Entonces es un proceso gradual que vamos construyendo. Después de esas operaciones, ahora sí, vamos a la operación de 801 menos 687, primero para identificar si los alumnos ya pueden aplicar la lógica que conforma el algoritmo y que fueron construyendo en la resta de 2 cifras. Aquí observamos el proceso, cómo lo manejaríamos. Vamos a partir de que tenemos una ficha azul, 0 fichas rojas y 8 fichas amarillas. Entendemos que primero vamos a hacer la transformación, en este caso de las unidades, haciendo el planteamiento nuevamente. ¿Podemos quitar 7 fichas azules si solamente tenemos una ficha? Empezaríamos entonces con esa transformación. Cambiamos una ficha amarilla, en este caso por 10 rojas, y una ficha roja por 10 azules. Teniendo esas fichas 10 azules más la que teníamos en este momento, tenemos un total de 11 fichas azules, a las cuales ahora sí podemos restar 7 fichas azules, lo cual nos da un resultado solamente de 4 fichas azules. Y así sucesivamente estaríamos trabajando. Aquí observamos el proceso con el cual vamos haciendo ese tipo de transformaciones. Después de esto vamos a plantear nuevos ejercicios de operaciones con material concreto y posteriormente sin el uso de algo que ya habíamos comentado también con el manejo de 2 cifras. Podemos señalar que no podemos quedarnos solamente con el planteamiento de problemas. Finalmente, la consistencia que encontramos en las actividades planteadas, la observamos en que estas actividades llevan una secuencia, una continuidad gradual en el proceso. Es decir, no son actividades sueltas, sino que llevan cierto tipo de complejidad hasta llegar finalmente al manejo del 0. Vemos también que las actividades cumplen o tienen, mejor dicho, una vinculación directa con los propósitos planteados. En este sentido, la visión prospectiva que nosotros manejamos es que luego de esto los alumnos pueden hacer la aplicación de la operación de resta en los diversos significados de la misma: cambio, combinación, comparación e igualación. Después de esto, creemos también que los alumnos pueden realizar operaciones de resta con mayor rango numérico, como el manejo de las unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Y finalmente, la resta pudiera ser utilizada para plantear la introducción a la operación de división. Eso es entonces lo que este equipo plantea. El plan para enseñar, la prueba empírica de nuestros planes de estudio y la elaboración de un instrumento para diagnosticar el dominio de la resta. Gracias, pásenla muy bien. Con estos trabajos y comentarios finales sobre los planes de clase diseñados, fue como concluyó esta edición del Programa de Desarrollo Profesional para Maestros de Matemáticas en las Escuelas Normales. No se pierdan nuestra siguiente serie construida dentro de Taller Abierto.